La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Emmerich. El viaje de los Reyes Magos. He visto llegar hoy la caravana de los Reyes por la noche a una población pequeña con casas dispersas, algunas rodeadas de grandes vallas. Me parece que es este el primer lugar donde se entra en la Judea. Aunque aquella era la dirección de Belén, los reyes torcieron hacia la derecha, quizás por no hallar otro camino más directo. Al llegar allí, su canto era más expresivo y animado. Estaban más contentos porque la estrella tenía un brillo extraordinario. Era como la claridad de la luna llena, y las sombras se veían con mucha nitidez. A pesar de todo, los habitantes parecían no reparar en ella. Por otra parte, eran buenos y serviciales. Algunos viajeros habían desmontado y los habitantes ayudaban a dar de beber a las bestias. Pensé en los tiempos de Abraham, cuando todos los hombres eran serviciales y benévolos. Muchas personas acompañaron a la comitiva de los Reyes Magos llevando palmas y ramas de árboles cuando pasaron por la ciudad. La estrella no tenía siempre el mismo brillo. A veces se oscurecía un tanto. Parecía que daba más claridad según fueran mejores los lugares que cruzaban. Cuando vieron los reyes resplandecer más la estrella, se alegraron mucho pensando que sería allí donde encontrarían al Mesías. Esta mañana pasaron al lado de una ciudad sombría, cubierta de tinieblas, sin detenerse en ella, y poco después atravesaron un arroyo que se echa en el Mar Muerto. Algunas de las personas que los acompañaban se quedaron en estos sitios. He sabido que una de aquellas ciudades había servido de refugio a alguien en ocasión de un combate, antes que Salomón subiera al trono. Atravesando el torrente encontraron un buen camino. Anoche volvió a ver el acompañamiento de los reyes, que había aumentado a unas 200 personas, porque la generosidad de ellos había hecho que muchos agregaran al cortejo. Ahora se acercaban por el oriente a una ciudad cerca de la cual pasó Jesús, sin entrar, el 31 de julio del segundo año de su predicación. El nombre de esa ciudad me pareció Manatea, Metanea, Medana o Madián. Había allí judíos y paganos. En general eran malos. A pesar de atravesarla, una gran gruta, no quisieron entrar por ella los reyes y pasaron frente al lado oriental para llegar a un lugar amurallado donde había cobertizos y caballerizas. En este lugar levantaron sus carpas, dieron de beber y comer a sus animales y tomaron también ellos su alimento. Los reyes se detuvieron allí el jueves 20 y el viernes 21 y se pusieron muy pesarosos al comprobar que allí tampoco nadie sabía nada del rey recién nacido. Les oí relatar a los habitantes las causas por las que habían venido, a lo largo del viaje y varias circunstancias del camino. Recuerdo algo de lo que dijeron. El rey recién nacido les había sido anunciado mucho tiempo antes. Me parece que fue poco después de Job, antes que Abraham pasara a Egipto, pues unos 300 hombres de la media del país de Job, con otros diferentes lugares, habían viajado hasta Egipto, llegando hasta la región de Heliópolis. No recuerdo por qué habían ido tan lejos, pero era una expedición militar y me parece que habían venido en auxilio de otros. Su expedición era digna de reprobación, porque entendí que habían ido contra algo santo. No recuerdo si contra hombres buenos o contra algún misterio religioso relacionado con la realización de la promesa divina. En los alrededores de Heliópolis, varios jefes tuvieron una revelación con la aparición de un ángel que no les permitió ir más lejos. Este ángel les anunció que nacería un Salvador de una virgen, que debía ser honrado por sus descendientes. Ya no sé cómo sucedió todo esto, pero volvieron a su país y comenzaron a observar los astros. Los he visto en Egipto organizando fiestas regocijantes, alzando allí arcos de triunfo y altares que adornaban con flores
y después regresaron a sus tierras. Eran gentes de la media, que tenían el culto a los astros. Eran de alta estatura, casi gigantes, de una hermosa piel morena amarillenta. Iban como nómadas con sus rebaños y dominaban en todas partes por su fuerza superior. No recuerdo el nombre de un profeta principal que se encontrara entre ellos. Tenían conocimiento de muchas predicciones y observaban ciertas señales transmitidas por los animales. Si estos se cruzaban en su camino y se dejaban matar sin huir, era un signo para ellos y se apartaban de aquellos caminos. Los medos, al volver de la tierra de Egipto, según contaban los reyes, habían sido los primeros en hablar de la profecía y desde entonces se habían puesto a observar los astros. Estas observaciones cayeron algún tiempo en desuso, pero fueron renovadas por un discípulo de Balaam, y 1000 años después de las 3 profetisas, hijas de los antepasados de los 3 reyes, las volvieron a poner en práctica. 50 años más tarde, es decir, en la época a que habían llegado, apareció la estrella que ahora seguían para adorar al nuevo rey recién nacido. Estas cosas relataban los reyes a sus oyentes con mucha sencillez y sinceridad, entristeciéndose mucho al ver que aquellos no parecían querer prestar fe a lo que desde 2000 años atrás había sido el objeto de la esperanza y deseo de sus antepasados. A la caída de la tarde, se oscureció un poco la estrella a causa de algunos vapores, pero por la noche se mostró muy brillante entre las nubes que corrían y parecía más cerca de la tierra. Se levantaron entonces rápidamente, despertaron a los habitantes del país y les mostraron el espléndido astro. Aquella gente miró con extrañeza, asombro y alguna conmoción el cielo, pero muchos se irritaron aún contra los reyes, y la mayoría solo trató de sacar provecho de la generosidad con que trataban a todos. Les oí también decir cosas referentes a su jornada hasta allí. Contaban el camino por jornadas a pie, calculando en 12 leguas cada jornada, montando en sus dromedarios, que eran más rápidos que los caballos. Hacían 36 leguas diarias, contando la noche y los descansos. De este modo, el rey que vivía más lejos pudo hacer en 2 días 5 veces las 2 leguas que los separaban del sitio donde se habían reunido, y los que vivían más cerca podían hacer en un día y una noche 3 veces 12 leguas. Desde el lugar donde se habían reunido hasta aquí habían completado 672 leguas de camino, y para hacerlo, calculando desde el nacimiento de Jesucristo, habían empleado más o menos 25 días con sus noches, contando también los días de reposo. La noche del viernes 21, habiendo comenzado el sábado para los judíos que habitaban allí, los reyes prepararon su partida. Los habitantes del lugar habían ido a la sinagoga de un lugar vecino, pasando sobre un puente hacia el oeste. He visto que estos judíos miraban con gran asombro la estrella que guiaba a los magos, pero no por eso se mostraron más respetuosos. Aquellos hombres desvergonzados estuvieron muy importunos, apretándose como enjambres de avispas alrededor de los reyes, demostrando serviles y pedigüeños, mientras los reyes, llenos de paciencia, les daban sin cesar pequeñas piezas amarillas, triangulares, muy delgadas, y granos de metal oscuro. Creo por eso que debían ser muy ricos estos reyes. Acompañados por los habitantes del lugar, dieron vueltas a los muros de la ciudad, donde vi algunos templos con ídolos. Más tarde atravesaron el torrente sobre un puente y costearon la aldea judía. Desde allí tenían un camino de 24 leguas para llegar a Jerusalén. Llegada de Santa Ana a Belén. He visto a Santa Ana con María de Elí, una criada, un servidor y 2 asnos pasando la noche a poca distancia de Betania, de camino para Belén. José había completado los arreglos tanto de la gruta del pesebre como de las grutas laterales para recibir a los Reyes Magos, cuya llegada había anunciado María,
mientras se hallaban en Causur, y también para hospedar a los vecinos de Nazaret. José y María se habían retirado a otra gruta con el niño, de modo que la del pesebre se encontraba libre, no quedando en ella más que el asno. Si mal no recuerdo, José había pagado ya el segundo de los impuestos hacía algún tiempo, y nuevas personas venidas de Belén para ver al niño tuvieron la dicha de tomarlo en sus brazos. En cambio, cuando otras lo querían alzar, lloraba y se volvía la cabeza. He visto a la Virgen tranquila en su nueva habitación discretamente arreglada. El techo estaba contra la pared y el niño Jesús se encontraba a su lado, en una cesta larga hecha de cortezas, acomodada sobre una horqueta. Un tabique hecho de zarzos separaba el lecho de María y la cuna del niño del resto de la gruta. Durante el día, para no estar sola, se sentaba delante del tabique con el niño a su lado. José descansaba en otra parte retirada de la gruta. Lo he visto llevando los alimentos a María, servidos en una fuente, como también ofrecerle un cantarillo con agua. Esta noche comenzaba un día de ayuno. Todos los alimentos debían de estar preparados para el día siguiente. El fuego estaba cubierto y las aberturas veladas. Entretanto, había llegado Santa Ana con la hermana mayor de María y una criada. Estas personas debían pasar la noche en la gruta de Belén. Por eso la Sagrada Familia se había retirado a la gruta lateral. Hoy he visto a María que ponía al niño en los brazos de Santa Ana. Esta se hallaba profundamente conmovida. Había traído consigo colchas, pañales y varios alimentos, y dormía en el mismo sitio donde había reposado Isabel. María le relató todo lo sucedido. Ana lloraba en compañía de María. El relato fue alegrado por las caricias del niño Jesús. Hoy vi a la Virgen volver a la gruta del pesebre, el pequeño Jesús acostado allí de nuevo. Cuando José y María se encuentran solos cerca del niño, los ve a menudo ponerse en oración ante él. Hoy vi a Ana cerca del pesebre con María en actitud reverente, contemplando al niño Jesús con sentimiento de gran fervor. No sé si las personas venidas con Ana habían pasado la noche en la gruta lateral o habían ido a otro lugar. Creo que estaban en otro sitio. Ana trajo diversos objetos para el niño y la madre. María ha recibido ya muchas cosas desde que se encuentra aquí, pero todo sigue pareciendo muy pobre, porque María reparte lo que no es absolutamente necesario. Le dijo a Ana que los reyes llegarían muy pronto y que su llegada causaría gran impresión. Me parece que durante la estadía de los reyes, Ana se retirará 3 leguas de aquí, a casa de su hermana para volver después. Esta misma noche, después de terminado el sábado, vi que Ana con sus acompañantes se retiró de la compañía de María, yendo a 3 leguas de aquí a la casa de su hermana casada. Ya no recuerdo el nombre de la población, de la tribu de Benjamín, que se compone de algunas casas en una llanura y se encuentra a media legua del último lugar del alojamiento de la Santa Familia en su viaje a Belén. Llegada de los Reyes Magos a Jerusalén. La comitiva de los reyes partió de anoche de Metanea y tomó un camino muy transitable. Y aunque los viajeros no entraron ni atravesaron ninguna otra ciudad, pasaron a lo largo de las aldeas donde Jesús más tarde enseñó, curó a enfermos y bendijo a los niños al finalizar el mes de junio del 3er año de su predicación. Betabara era uno de esos sitios a donde llegaron una mañana temprano para pasar el Jordán. Como era sábado, encontraron pocas personas en el camino. Esta mañana vi a la caravana de los reyes que pasaba el Jordán a las 7. Comúnmente se cruzaba el río sirviéndose de un aparato fabricado con vigas, pero para los grandes pasajes con cargas pesadas se hacía por una especie de puente. Los boteros que vivían cerca del puente hacían este trabajo mediante una paga, pero como era sábado y no podían trabajar, tuvieron que ocuparse los mismos viajeros, cooperando algunos hombres paganos ayudantes de los boteros judíos.
La anchura del Jordán no era mucha en ese lugar y además estaba lleno de bancos de arena. Sobre vigas, por donde se cruzaba de ordinario, fueron colocadas algunas planchas, haciendo pasar a los camellos por encima. Demoró mucho antes que todos hubieran pasado a la orilla opuesta del río, dejando a Jericó a la derecha. Van en dirección de Belén, pero se desvían hacia la derecha para ir a Jerusalén. Hay como un centenar de hombres con ellos. Veo de lejos una ciudad conocida. Es pequeña y se halla cerca de un arroyuelo que corre de oeste a este a partir de Jerusalén, y me parece que han de pasar por esta ciudad. Por algún tiempo el arroyo corre a la izquierda de ellos y según sube o baja el camino. Unas veces se ve Jerusalén y otras no se puede ver. Al fin se desviaron en dirección a Jerusalén y no pasaron por la pequeña ciudad. El sábado 22, después de la terminación de la fiesta, la caravana de los reyes llegó a las puertas de Jerusalén. He visto la ciudad con sus altas torres levantadas hacia el cielo. La estrella que los había guiado casi había desaparecido y solo daba una débil luz detrás de la ciudad. A medida que entraban en la Judea y se acercaban a Jerusalén, los reyes iban perdiendo confianza, porque la estrella no tenía ya el brillo de antes y aún la veían con menos frecuencia en esta comarca. Habían pensado encontrar en todas partes festejos y regocijo por el nacimiento del Salvador, a causa de quien habían venido desde tan lejos, y no veían en todas partes más que indiferencia y desdén. Esto les entristecía y les inquietaba, y pensaban haberse equivocado en su idea de encontrar el Salvador. La caravana podía ser ahora de unas 200 personas y ocupaba más o menos el trayecto de un cuarto de legua. Ya desde Causur se les había agregado un cierto número de personas distinguidas y otras se unieron a ellos más tarde. Los 3 reyes iban sentados sobre sus 3 dromedarios y otros 3 de estos animales llevaban el equipaje. Cada rey tenía 4 hombres de su tribu. La mayor parte de los acompañantes montaban sobre cabalgaduras muy rápidas, de airosas cabezas. No sabría decir si eran asnos o caballos de otra raza, pero se parecían mucho a nuestros caballos. Los animales que utilizaban las personas más distinguidas tenían bellos arneses y riendas, adornados de cadenas y estrellas de oro. Algunos del séquito de los reyes se desprendieron del cortejo y entraron en la ciudad, regresando con soldados y guardianes. La llegada de una caravana tan numerosa en una época en que no se celebraba fiesta alguna, y no siendo por razones de comercio, y llegando por el camino que llegaban, era algo muy extraordinario. A todas las preguntas que les hacían respondían hablando de la estrella que los estaba guiando y del niño recién nacido. Nadie comprendía nada de este lenguaje, y los reyes se turbaron mucho, pensando que tal vez se habían equivocado, puesto que no encontraban a uno siquiera que supiese algo relacionado con el niño salvador del mundo, nacido allí en sus tierras. Todos miraban con sorpresa a los reyes, sin comprender el porqué de su venida ni lo que buscaban. Cuando estos guardianes de la puerta vieron la generosidad con que trataban los reyes a los mendigos que se acercaban, y cuando oyeron decir que deseaban alojamiento, que pagarían bien, y que entre tanto deseaban hablar al rey Herodes, algunos entraron en la ciudad, y se sucedió una serie de idas y venidas, de mensajeros y de explicaciones, mientras los reyes se entretenían con toda la suerte de gentes que se le había acercado. Alguno de estos hombres había oído hablar del niño recién nacido en Belén, pero no podía siquiera pensar que pudiera tener relación con la venida de los reyes, sabiendo que se trataba de padres pobres y sin importancia. Otros se burlaban de la credulidad de los reyes. Conforme a los mensajes que traían los hombres de la ciudad, comprendieron que Herodes nada sabía del niño. Como tampoco había contado con encontrarse con el rey Herodes, se afligieron mucho más y se inquietaron sumamente.
no sabiendo qué actitud tomar en presencia del rey ni qué iban a decirle. Con todo, a pesar de su tristeza, no perdieron el ánimo y se pusieron a rezar. Volvió el ánimo a su atribulado espíritu y se dijeron unos a otros: aquel que nos ha traído aquí con tanta celeridad por medio de la luz de la estrella, ese mismo podrá guiarnos de nuevo hasta nuestras casas. Al fin regresaron los mensajeros y la caravana fue conducida a lo largo de los muros de la ciudad, haciéndola entrar por una parte situada no lejos del Calvario. Los llevaron a un gran patio redondo rodeado de caballerizas, con alojamientos no lejos de la Plaza del Pescado, en cuya entrada encontraron algunos guardianes. Los animales fueron llevados a las caballerizas y los hombres se retiraron bajo cobertizos, junto a una fuente que había en medio de ese gran patio. Este patio, por uno de los costados, tocaba con una altura, por los otros estaba abierto, con árboles delante. Llegaron después unos empleados, quizás aduaneros, que de dos en dos inspeccionaron los equipajes de los viajeros con sus linternas. El palacio de Herodes estaba más arriba, no lejos de este edificio, y pude ver el camino que llevaba hasta el iluminado con linternas y faroles colocados sobre perchas. Herodes envió un mensajero encargado de conducirle en secreto a su palacio al rey Teoqueno. Eran las 10 de la noche. Teoqueno fue recibido en una sala del piso bajo por un cortesano de Herodes, que le interrogó sobre el objeto de su viaje. Teoqueno dijo con simplicidad todo lo que se le preguntaba y rogó al hombre que preguntara al rey Herodes dónde había nacido el niño, rey de los judíos, y dónde se hallaba, ya que habían visto su estrella y habían venido tras ella. El cortesano llevó su informe a Herodes, que se turbó mucho al principio, pero disimulando su malcontento, hizo responder que deseaba tener más datos relativos sobre ese suceso y que entre tanto instaba a los reyes a que descansasen, añadiendo que al día siguiente hablaría con ellos y les daría a conocer todo lo que lograse saber sobre el asunto. Volvió Teoqueno y no pudo dar a sus compañeros noticias consoladoras. Por otra parte, no se les había preparado nada para que pudiesen reposar y mandaron rehacer muchos fardos que habían sido abiertos. Durante aquella noche no pudieron descansar y algunos de ellos andaban de un lado a otro como buscando la estrella que los había guiado. Dentro de la ciudad de Jerusalén había gran quietud y silencio, pero en torno de los reyes había agitación y en el patio se tomaban y daban toda clase de informes. Los reyes pensaban que Herodes lo sabía todo perfectamente, pero que trataba de ocultarles la verdad. Se celebraba una gran fiesta esa noche en el palacio de Herodes, al tiempo de la visita de Teoqueno, porque veía las salas iluminadas. Iban y venían toda clase de hombres y mujeres ataviadas sin decencia alguna. Las preguntas de Teoqueno sobre el rey recién nacido turbaron el ánimo de Herodes, el cual llamó enseguida a su palacio a los príncipes, a los sacerdotes y a los escribas de la ley. Los he visto acudir al palacio antes de la medianoche con rollos escritos. Traían sus vestiduras sacerdotales, llevaban condecoraciones sobre el pecho y cinturones con letras bordadas. Había unos 20 de estos personajes en torno a Herodes, que preguntó dónde debía ser el lugar del nacimiento del Mesías. Los vi como abrían sus rollos y mostraban con el dedo pasajes de la Escritura. Debe nacer en Belén de Judá, porque así está escrito en el profeta Miqueas. Y tú, Belén, no eres la más mínima entre los príncipes de Judá, pues de ti ha de nacer el jefe que gobernará mi pueblo en Israel. Después vi a Herodes con algunos de ellos paseando por la terraza del palacio, buscando inútilmente la estrella que le había hablado Teoqueno. Se mostraba muy inquieto. Los sacerdotes y escribas le hicieron largos razonamientos, diciendo que no debía hacer caso ni dar importancia a las palabras de los reyes magos, añadiendo que aquellas gentes
Son amigas de lo maravilloso y se imaginaban siempre grandes fantasías con sus observaciones estelares. Decían que si algo hubiera habido en realidad, se hubiera sabido en el templo y en la ciudad santa, y que ellos no podían haberlo ignorado. Os espero mañana, si Dios quiere, con los siguientes títulos que os pongo en la pantalla, con el capítulo 17. Que tengáis un buen día y bendiciones para todos.